Un hombre acaba de llamar a otro servidor de Dios como emisario de las tinieblas. Las palabras resonaron en un auditorio repleto en la Ciudad de México, y nadie imaginaba que antes del mediodía de este 18 de octubre, vidas enteras quedarían expuestas frente a cientos de testigos. El Auditorio Nacional albergaba un evento sin precedentes. Más de 2,000 personas ocupaban cada asiento disponible. El debate sobre doctrina cristiana había sido anunciado semanas atrás, y el interés desbordó cualquier expectativa. Dos visiones del cristianismo se encontrarían frente a frente. Por un lado, el pastor Samuel Hernández Montes, líder de una congregación evangélica que crecía exponencialmente en zonas del norte del país. Por el otro, el padre Luis Toro, sacerdote católico venezolano reconocido internacionalmente por su capacidad de defensa de la fe, mediante argumentos bíblicos sólidos. La tensión se respiraba desde las primeras horas de la mañana. Grupos de fieles católicos y evangélicos llegaron al recinto con anticipación. No había cámaras de televisión, no había transmisiones, solo personas que querían escuchar, comprender, y tal vez encontrar respuestas a preguntas que llevaban años sin resolver. El clima en la capital mexicana era fresco esa mañana, típico del mes de octubre. Algunas nubes grises amenazaban con lluvia. Pero eso no impidió que las puertas del auditorio se abrieran a las 8 en punto. Dentro del recinto, la arquitectura moderna contrastaba con la solemnidad del momento. Las butacas estaban dispuestas en semicírculo, permitiendo una visión clara del escenario central. Allí, 2 mesas de madera oscura esperaban a los participantes. Entre ambas, un moderador revisaba sus notas. Era un profesor de teología de la Universidad Nacional Autónoma de México, elegido por su neutralidad y conocimiento académico. Su nombre era Dr. Ernesto Villalobos, un hombre de 60 años con una trayectoria impecable en estudios de religión comparada. El pastor Samuel Hernández llegó acompañado de 3 asistentes. Era un hombre de 42 años, complexión robusta, cabello perfectamente peinado hacia atrás. Su congregación, llamada Luz del Mundo Nuevo, había crecido de manera explosiva en los últimos 5 años. Tenía presencia en Monterrey, Guadalajara, Tijuana y ahora en la Ciudad de México. Sus sermones eran conocidos por su tono confrontativo, especialmente hacia la Iglesia Católica. Durante meses había publicado mensajes en redes sociales cuestionando las prácticas católicas, llamándolas idolatría y tradiciones humanas alejadas de la verdad bíblica. 3 semanas atrás, el pastor Hernández había compartido un mensaje directo. El padre Luis Toro representaba todo lo que estaba mal en el cristianismo moderno. Lo llamó confundidor de almas, maestro de doctrinas falsas, y finalmente hombre de las tinieblas. Esas palabras específicas generaron una ola de reacciones. Miles de católicos exigieron una retractación. Miles de evangélicos aplaudieron la valentía del pastor. Y en medio del torbellino, el padre Luis Toro respondió con una sola frase. Aceptaba debatir en persona, con Biblia en mano, para que todos pudieran discernir la verdad. El padre Luis Toro llegó solo. No traía asistentes. No traía equipo de apoyo. Caminó desde la entrada lateral del auditorio con pasos firmes. Tenía 52 años, pero su energía parecía la de alguien mucho más joven. Llevaba consigo una Biblia de tapas negras, desgastada por años de uso constante. Era un misionero internacional de la misericordia. Título otorgado por el Papa Francisco a sacerdotes dedicados a llevar el mensaje del perdón y la reconciliación a lugares donde la fe estaba en crisis. Nacido en Puerto Nuevo, Venezuela, había sido ordenado sacerdote en el año 2000. Su vida había estado marcada por una conversión profunda en la juventud, cuando sintió que Dios lo llamaba a abandonar una existencia llena de ira y confusión. El auditorio estaba casi lleno cuando ambos hombres tomaron sus lugares. Eran las 9:40 de la mañana. El doctor Villalobos se puso de pie y solicitó silencio. Su voz era clara, educada, con el tono de alguien acostumbrado a hablar en aulas universitarias. Buenos días a todos. Este debate tiene como único propósito la búsqueda de la verdad mediante el diálogo respetuoso. No estamos aquí para atacar personas, sino para examinar ideas a la luz de las Sagradas Escrituras. Las reglas son simples. Cada participante tendrá turnos de 10 minutos para exponer sus argumentos, seguidos de réplicas de 5 minutos. No se permiten interrupciones. Al final habrá un espacio para preguntas del público. El pastor Hernández asintió con una sonrisa confiada. El padre Luis Toro simplemente inclinó la cabeza en señal de aceptación. El moderador continuó. El primer turno corresponde al pastor Samuel Hernández, quien solicitó este debate. Adelante. El pastor se levantó de su asiento y caminó hacia el centro del escenario. Abrió su Biblia y la sostuvo en alto. Hermanos, hermanas, estamos en un momento crítico para el cristianismo.
Durante siglos, la verdad de Dios ha sido ocultada bajo tradiciones humanas. Hoy tengo frente a mí a un hombre que representa esas tradiciones. El padre Luis Toro es conocido por defender doctrinas que no están en la Biblia. La adoración a María, la veneración de imágenes, la autoridad del Papa, la confesión ante hombres. Todo esto contradice la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, Dios prohíbe claramente la creación de imágenes para adoración. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, se nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No María, no los santos, no el Papa. Solo Cristo. Hizo una pausa dramática y miró directamente al padre Luis Toro. Por eso llamé a este hombre lo que es, un hombre de las tinieblas, porque guía a millones hacia prácticas que Dios condena. No lo digo con odio, lo digo con verdad. Y la verdad duele, pero libera. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Hoy vengo a liberar conciencias, a mostrar que el catolicismo no es cristianismo bíblico, es sincretismo religioso disfrazado de fe. El auditorio permaneció en silencio. Algunos rostros mostraban aprobación, otros indignación contenida. El pastor continuó durante 8 minutos más, citando versículos, construyendo su argumento sobre la suficiencia de la Biblia como única autoridad, rechazando cualquier tradición que no estuviera explícitamente escrita en las Escrituras. Finalmente regresó a su asiento. El doctor Villalobos miró al padre Luis Toro. «Padre Toro, tiene 10 minutos». El sacerdote se puso de pie sin prisa. No caminó hacia el centro del escenario. Permaneció junto a su mesa, con la Biblia abierta frente a él. Su voz era tranquila, pero cada palabra tenía peso. Agradezco al pastor Hernández por aceptar este diálogo. Agradezco a todos los presentes por su interés en conocer la verdad. Y agradezco especialmente a nuestro Señor Jesucristo, quien prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. El pastor me ha llamado hombre de las tinieblas. Es una acusación grave, pero no responderé con insultos. Responderé con la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice el Salmo 119, versículo 105. Levantó la mirada hacia el público. El pastor dice que las tradiciones humanas ocultan la verdad, pero olvida algo fundamental. El mismo Jesús respetó la tradición. En Lucas capítulo 2, versículos 41 al 42, leemos que José y María iban cada año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, siguiendo la tradición judía. Jesús participó de esa tradición. En Mateo capítulo 23, versículo 2 y 3, Jesús reconoce la autoridad de los escribas y fariseos cuando se sientan en la cátedra de Moisés, diciendo, «Haced y guardad todo lo que os digan». ¿Por qué? Porque la autoridad establecida por Dios debe ser respetada, aunque los hombres que la ejercen sean imperfectos. Pasó una página de su Biblia. El pastor citó 1 de Timoteo para decir que solo Cristo es mediador. Es correcto. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero eso no contradice la intercesión de los santos. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, vemos a los 24 ancianos con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el cielo, los santos presentan nuestras oraciones ante Dios. No reemplazan a Cristo, interceden a través de Cristo. Es como cuando alguien te pide que ores por él. No estás reemplazando a Jesús. Estás ejerciendo el mandato de orar unos por otros. Como dice Santiago capítulo 5, versículo 16. El padre Luis Toro continuó desmontando cada acusación con precisión quirúrgica. Explicó que las imágenes religiosas no son ídolos porque no se adoran, sino que sirven como recordatorios visuales de personas santas, igual que cualquier persona tiene fotografías de seres queridos sin adorarlas. Citó Éxodo capítulo 25. Donde Dios mismo ordena a Moisés hacer imágenes de querubines para el arca del pacto. Si Dios prohíbe toda imagen, ¿por qué ordena hacer esas? Porque la prohibición es contra la idolatría, no contra las representaciones artísticas con fines pedagógicos o conmemorativos. Cuando terminó su turno, varios minutos después, el ambiente en el auditorio había cambiado. Ya no era solo tensión, era expectativa. Las personas comenzaban a comprender que este debate no sería un intercambio de gritos, sino un verdadero análisis intelectual de las Escrituras. El pastor Hernández tomó su turno de réplica. Su tono subió levemente. El padre Toro es hábil con las palabras, pero no puede esconder la realidad. Millones de católicos rezan a María como si fuera Dios. Millones se postran ante estatuas. Eso es idolatría, no importa cómo lo justifiquen. En Hechos capítulo 4, versículo 12, Pedro dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el de Jesús.
No el de María, no el de los santos, solo Jesús salva. El padre Luis Toro respondió sin alterarse. Nadie dice que María salva. Nadie dice que los santos salvan. Solo Cristo salva. Pero el pastor confunde veneración con adoración. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Esos testigos son los santos que nos precedieron. Ellos no están muertos, están vivos en Cristo. Y si están vivos en Cristo, pueden interceder por nosotros, no como salvadores, sino como hermanos mayores en la fe. El debate continuó durante otra hora. Cada argumento del pastor era contrarrestado con evidencia bíblica y contexto histórico. El padre Luis Toro demostraba un conocimiento profundo no solo de las escrituras, sino también de las lenguas originales, el contexto cultural del primer siglo y la historia de la iglesia primitiva. Citaba a los padres de la iglesia, aquellos líderes cristianos de los primeros siglos que fueron discípulos directos de los apóstoles o de sus discípulos. Mencionaba a Ignacio de Antioquía, quien en el año 107 ya hablaba de la Eucaristía como el cuerpo de Cristo. Mencionaba a Policarpo, discípulo directo del apóstol Juan, quien reconocía la autoridad de los obispos. El pastor Hernández comenzaba a mostrar señales de incomodidad. Sus argumentos se repetían. Sus citas bíblicas eran respondidas con otras citas que ponían todo en contexto. La audiencia lo notaba. Algunos de sus propios seguidores intercambiaban miradas de duda. Eran las 11:15 de la mañana cuando el doctor Villalobos anunció que pasarían a la sección de preguntas del público. Varias manos se levantaron inmediatamente. El moderador señaló a una mujer en la tercera fila. Tenía aproximadamente 35 años. Se puso de pie lentamente. Su voz temblaba. Mi pregunta es para el pastor Hernández. Usted habla mucho de verdad y de luz. Pero yo quiero saber si va a decir la verdad sobre lo que hizo con mi hermana hace 3 años. El auditorio quedó en silencio absoluto. El pastor frunció el ceño. No sé de qué habla, señora. La mujer respiró hondo. Mi hermana Claudia Ramírez asistió a su iglesia en Monterrey. Tenía 17 años. Usted le dijo que Dios le había revelado que ella tenía un don especial. La citó en su oficina varias veces. Le dijo que necesitaba consejería espiritual privada. Y abusó de ella. Un murmullo recorrió el auditorio. El pastor Hernández se puso de pie bruscamente. Eso es falso. Es una calumnia. Pero antes de que pudiera continuar, otra persona se levantó. Un hombre joven, de unos 28 años. No es falso. Yo también fui víctima suya. Tenía 19 años cuando usted me dijo que tenía demonios de homosexualidad. Me sometió a sesiones de liberación donde me humilló, me golpeó y abusó de mí psicológicamente durante meses. Otra mano se levantó. Una mujer mayor. Mi hija intentó suicidarse después de que usted le dijera que su depresión era por falta de fe. Le prohibió tomar medicamentos. Le dijo que solo necesitaba orar más. Estuvo a punto de morir. El pastor Hernández miraba a su alrededor con expresión de pánico. Intentó hablar, pero su voz se quebró. El doctor Villalobos pidió orden. Las personas seguían poniéndose de pie. 7, 8, 9 testimonios. Todos diferentes, todos con el mismo patrón. Abuso de autoridad espiritual, manipulación emocional, y en algunos casos abuso sexual directo. El padre Luis Toro permanecía sentado, observando en silencio. Su rostro mostraba tristeza profunda, pero no sorpresa. Cuando el moderador finalmente logró restaurar el orden, el sacerdote pidió permiso para hablar. El doctor Villalobos asintió. Hermanos, lo que acabamos de presenciar es doloroso, pero necesario. El pastor Hernández me llamó hombre de las tinieblas, pero las tinieblas se reconocen por sus frutos. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo da frutos malos. Hoy hemos visto los frutos. El pastor Hernández intentó defender su posición, pero su voz ya no tenía autoridad. Balbuceó algo sobre personas resentidas, sobre ataques del enemigo, sobre pruebas fabricadas. Nadie le creía. Los testimonios eran demasiado consistentes, demasiado detallados, demasiado dolorosos para ser inventados. El padre Luis Toro continuó hablando, pero ahora su tono era pastoral, no combativo. No estoy aquí para humillar a nadie. Estoy aquí para defender la verdad. Y la verdad es que cuando alguien abusa de su autoridad espiritual, cuando alguien usa el nombre de Dios para manipular y herir, esa persona está sirviendo a las tinieblas, no a la luz. Juan capítulo 3, versículo 20 dice: Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hoy las obras han sido expuestas. Las víctimas seguían de pie.
Algunas lloraban. Otras mantenían la mirada fija en el pastor, esperando una respuesta que nunca llegó de manera satisfactoria. El ambiente en el auditorio era denso, cargado de emociones encontradas. Muchos de los seguidores del pastor Hernández estaban en shock. Habían venido esperando ver a su líder destruir al sacerdote católico con argumentos bíblicos. En cambio, presenciaban el colapso moral de quien creían un hombre de Dios. El doctor Villalobos intentaba mantener el control de la situación. Su experiencia académica no lo había preparado para algo así. Los debates teológicos que moderaba en la universidad eran ejercicios intelectuales no confesionarios públicos de trauma. Pero sabía que no podía detener lo que estaba sucediendo. Estas personas necesitaban ser escuchadas. Una mujer de unos 40 años se abrió paso entre las filas. Su rostro mostraba años de dolor contenido. Yo perdí a mi esposo por culpa de este hombre. Mi esposo era diabético. El pastor le dijo que la insulina era falta de fe, que si realmente creía, Dios lo sanaría sin medicamentos. Mi esposo dejó de inyectarse. 3 meses después murió en el hospital. Tenía 43 años. El pastor Hernández intentó interrumpir, pero el moderador levantó la mano. Déjela terminar. La mujer continuó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando fui a pedirle explicaciones, me dijo que mi esposo no tenía suficiente fe, que su muerte era culpa de él, no del consejo que le dio. Me echó de la iglesia cuando insistí en hablar. Me llamó mujer problemática. Me dijo que estaba llena de demonios de amargura. Un hombre de mediana edad se levantó desde las últimas filas. Vestía de manera sencilla, trabajador manual por su apariencia. Yo di todo mi dinero a esa iglesia. Todo. El pastor predicaba que Dios multiplica lo que siembras, que si dabas recibirías 100 veces más. Vendí mi camioneta de trabajo. Hipotequé mi casa. Le entregué todo porque él prometió que Dios me haría prosperar. Ahora estoy a punto de perder mi casa. Y cuando fui a pedirle ayuda, me dijo que no tenía fe suficiente, que por eso Dios no me bendecía. El pastor Hernández golpeó la mesa con el puño. Esto es un circo. No vine aquí para ser juzgado por personas resentidas. Vine a debatir doctrina. El padre Luis Toro habló con firmeza. La doctrina sin vida es letra muerta. Santiago capítulo 2, versículo 17. La fe sin obras es muerta. Usted puede citar la Biblia perfectamente y seguir siendo un sepulcro blanqueado. Mateo capítulo 23, versículo 27. Jesús llamó así a los fariseos, limpios por fuera, llenos de podredumbre por dentro. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso aquellos que habían llegado como seguidores del pastor comenzaban a procesar lo que estaban presenciando. No era solo un debate teológico perdido. Era la exposición completa de un patrón de abuso sistemático escondido detrás de versículos bíblicos y retórica religiosa. Una joven de no más de 25 años se puso de pie. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio del auditorio, cada palabra resonaba. Yo tenía 15 años cuando entré a esa iglesia. Mis padres confiaron en el pastor. Me dijeron que era un hombre de Dios. Él me dijo que yo tenía un llamado especial. Me citó en su oficina después de los servicios. Me decía que necesitábamos orar juntos. Empezó a tocarme. Me decía que era la unción del Espíritu Santo. Yo era solo una niña. No entendía qué estaba pasando. Cuando finalmente le conté a mis padres, el pastor dijo que yo estaba confundida, que tenía problemas mentales, que estaba inventando cosas para llamar la atención. Mi familia le creyó a él, no a mí. El pastor Hernández estaba pálido. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Sus asistentes, los 3 hombres que habían llegado con él, se miraban entre sí sin saber qué hacer. Uno de ellos se levantó y salió del auditorio. Los otros 2 permanecieron sentados, visiblemente incómodos. El padre Luis Toro cerró su Biblia lentamente. Su expresión era de profunda tristeza. Hermanos, esto no es victoria para nadie. Esto es tragedia. Tragedia para estas personas que sufrieron. Tragedia para todos los que fueron engañados. Y tragedia para el mismo pastor Hernández, que cambió la verdad de Dios por mentira, y adoró y sirvió a la criatura antes que al Creador. Romanos capítulo 1, versículo 25. Un hombre mayor, de unos 65 años, se levantó con dificultad. Su voz era ronca, quebrada por la emoción. Yo fui pastor evangélico durante 30 años. Me retiré hace 5 años. Conozco a Samuel Hernández desde que empezó su ministerio. Sé cosas que nunca quise decir públicamente porque pensé que era proteger el evangelio. Pero ahora entiendo que callar es ser cómplice. Este hombre fue expulsado de 2 congregaciones antes de fundar la suya propia. En ambos casos hubo acusaciones de abuso.
En ambos casos se llegó a acuerdos de silencio con las víctimas. Yo tengo los documentos, los tengo desde hace años y me avergüenza haber guardado silencio. El pastor Hernández se puso de pie bruscamente. Su rostro estaba rojo. Gritó: «Esto es una conspiración. Todos ustedes fueron enviados por el diablo para destruirme, porque estoy haciendo la obra de Dios, porque estoy desenmascarando a los falsos maestros». El padre Luis Toro respondió sin levantar la voz: «Si alguien aquí miente, que Dios lo juzgue. Pero si dicen la verdad, entonces usted es quien debe arrepentirse». Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. No hay condenación en reconocer el pecado, la condenación está en persistir en él. El moderador intervino: «Creo que debemos dar por terminado este debate. La situación ha escalado más allá del formato académico previsto. Propongo que las personas con testimonios serios consideren presentar denuncias formales ante las autoridades competentes». Pero antes de que pudiera continuar, otra voz se escuchó desde el fondo del auditorio. Era una mujer mayor, de unos 70 años. Caminaba con un bastón. Su voz era firme a pesar de su edad. «Yo no vine aquí a denunciar. Vine a escuchar. Soy católica desde que nací. Hace un año mi nieta empezó a asistir a la iglesia del pastor Hernández. Dejó de hablarnos. Nos dijo que éramos idólatras, que estábamos condenados, que la Virgen María no podía ayudarnos. Rompió su rosario, quemó sus estampas, y todo porque este hombre le lavó el cerebro. Hoy vine con miedo, pensando que el padre iba a quedar en ridículo. Pero ahora entiendo que mi nieta no fue víctima de la verdad bíblica. Fue víctima de un manipulador que usa la Biblia como arma». El padre Luis Toro asintió con comprensión. «El mayor daño no es el que se hace al cuerpo, es el que se hace al alma». Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Este pastor usó el nombre de Cristo para destruir familias, para romper comunidades, para herir personas vulnerables. Eso no es cristianismo. Eso es exactamente lo que Cristo condenó en los fariseos de su tiempo. El pastor Hernández ya no gritaba. Su voz era apenas audible. «Yo solo predico lo que está en la Biblia». El padre Luis Toro lo miró directamente. «No, usted predica lo que le conviene de la Biblia. Selecciona versículos que apoyan su agenda. Ignora los que lo confrontan. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: «No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación». Usted enseñó, pero enseñó mal. Y ahora estas personas cargan con las consecuencias de su irresponsabilidad. Otro testimonio surgió. Una pareja joven. El hombre habló: «Nosotros nos casamos hace 2 años. El pastor nos dijo que no podíamos usar anticonceptivos, que era pecado, que debíamos tener todos los hijos que Dios quisiera darnos. Mi esposa tiene una condición médica que hace peligrosos los embarazos. Los doctores nos advirtieron, pero el pastor dijo que los doctores no sabían de Dios. Que si confiábamos, todo estaría bien. Mi esposa quedó embarazada, casi muere en el parto, perdió el bebé. Y cuando fuimos a hablar con el pastor, nos dijo que fue por pecados ocultos en nuestras vidas». La esposa agregó con voz temblorosa: «Yo intenté suicidarme después de eso. Pensé que Dios me castigaba, que yo tenía la culpa. Estuve internada en psiquiatría 3 meses, y ni una sola vez el pastor nos visitó, ni una sola vez preguntó por nosotros». El padre Luis Toro respiró profundo antes de hablar. Esto es lo que pasa cuando alguien se coloca en el lugar de Dios. Cuando alguien pretende tener respuestas absolutas para situaciones complejas. Cuando alguien olvida que somos administradores de misterios, no dueños de la verdad. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. El ministerio es servicio, no poder. Es acompañamiento, no imposición. Las denuncias continuaron surgiendo. Cada testimonio revelaba un patrón claro: abuso de autoridad espiritual, manipulación psicológica, explotación económica y, en varios casos, abuso sexual directo. El pastor Hernández intentó defenderse varias veces, pero cada intento sonaba más débil, más desesperado, más vacío. Un adolescente de unos 17 años se puso de pie. Su madre estaba junto a él, sosteniéndole la mano. «Yo intenté suicidarme el año pasado. El pastor me dijo que ser gay era estar poseído por demonios. Me hizo sesiones de liberación, me gritó, me escupió, me dijo que era una abominación. Yo solo tenía 16 años, no sabía qué hacer, pensé que Dios me odiaba. Tomé pastillas, mi mamá me encontró a tiempo, y cuando ella confrontó al pastor, él dijo que yo era un caso perdido, que estaba entregado a Satanás». La madre del joven habló con voz firme pero cargada de dolor.
Casi pierdo a mi hijo por culpa de este hombre. Mi hijo es lo más importante en mi vida. Y este supuesto hombre de Dios lo empujó al borde de la muerte. ¿Dónde está el amor de Cristo en eso? ¿Dónde está la misericordia? El padre Luis Toro se dirigió al joven directamente. Hijo, escúchame bien. Dios no te odia. Dios te ama con un amor infinito. Tu lucha, tu identidad, tus preguntas, todo eso es parte de tu camino. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte con crueldad en nombre de Dios. Jesús nunca humilló a nadie. Jesús comió con pecadores, tocó leprosos, defendió a la adúltera de ser apedreada. El amor de Cristo es inclusivo, no excluyente. El joven asintió llorando. Su madre lo abrazó. El momento era desgarrador. Muchas personas en el auditorio también lloraban. La magnitud del daño causado por el pastor Hernández se hacía cada vez más evidente. No eran casos aislados, era un sistema completo de abuso construido sobre la manipulación de la fe. El doctor Villalobos miró su reloj. Eran las 11:50 de la mañana. Habían pasado más de 2 horas desde el inicio del debate. Lo que comenzó como un intercambio teológico se había convertido en un tribunal moral improvisado. Y aunque él sabía que debía cerrar la sesión, también entendía que estas personas necesitaban ese espacio. Necesitaban ser escuchadas. Necesitaban validación. Necesitaban saber que su dolor era real y que no estaban solas. El padre Luis Toro pidió la palabra una vez más. El moderador asintió. El sacerdote habló con una mezcla de firmeza y compasión que llenó cada rincón del auditorio. Hermanos, hoy vinimos a debatir doctrina. Pero Dios tenía otros planes. Porque la verdadera doctrina no está solo en los libros. Está en las vidas. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todo lo demás es secundario. Si tu teología no produce amor, está equivocada. Si tu ministerio no genera sanación, está corrupto. Si tu predicación no lleva a las personas más cerca de Cristo, estás sirviendo a otro señor. El pastor Hernández permanecía sentado, con la cabeza baja. Ya no intentaba defenderse. Sus 2 asistentes restantes habían abandonado el auditorio minutos atrás. Estaba solo en su mesa, rodeado de testimonios que destruían cualquier credibilidad que hubiera tenido. El padre Luis Toro continuó hablando, pero su tono cambió. Ya no era confrontativo. Era pastoral. Pastor Hernández, lo que usted hizo está mal, pero todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Lucas capítulo 15. Nos habla del hijo pródigo. Un hombre que lo perdió todo, que cayó en lo más bajo, pero que tuvo el valor de reconocer su error y volver a casa. El padre no lo rechazó. Lo recibió con los brazos abiertos. Así es Dios. Pero el primer paso es reconocer la verdad. El pastor levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Por primera vez desde que comenzaron las denuncias, habló sin agresividad. Yo no quería hacer daño. Yo solo quería servir a Dios. El padre Luis Toro respondió con firmeza. Las intenciones no justifican las acciones. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Lo que importa son los frutos, y los frutos de su ministerio están aquí, frente a usted. Personas rotas, familias destruidas, fe arruinada. Eso no es servir a Dios, eso es servirse a sí mismo usando el nombre de Dios. Una mujer de unos 50 años se levantó. Su voz era calmada pero directa. Yo fui líder de alabanza en esa iglesia durante 4 años. Vi cómo el pastor manipulaba los diezmos. Vi cómo compraba autos de lujo mientras los miembros pasaban necesidad. Vi cómo seleccionaba mujeres jóvenes para consejería privada. Vi cómo humillaba públicamente a quien lo cuestionaba. Y callé. Porque pensé que estaba protegiendo la obra de Dios. Hoy entiendo que estaba siendo cómplice. Otro hombre se puso de pie. Era uno de los que había llegado como seguidor del pastor. Yo vine hoy dispuesto a defender al pastor Hernández. Pensé que todo era un ataque del catolicismo. Pero ahora veo que estaba ciego. Mi hermana me contó hace 2 años que el pastor la había tocado de manera inapropiada. Yo no le creí. Le dije que estaba confundida. Hoy le pido perdón públicamente. Y le pido perdón a todas estas personas que sufrieron mientras yo defendía a un abusador. El padre Luis Toro asintió. Reconocer el error es el primer paso hacia la sanación. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto no es solo para el pastor Hernández, es para todos nosotros, porque todos, en algún momento, hemos sido ciegos ante realidades incómodas. El doctor Villalobos intervino. Creo que es momento de cerrar esta sesión. Lo que comenzó como un debate teológico se ha convertido en algo mucho más profundo.
Sugiero que las personas que han compartido testimonios consideren buscar apoyo legal y psicológico, y que el pastor Hernández reflexione seriamente sobre lo que se ha expuesto aquí. Pero antes de que pudiera continuar, el pastor Hernández se puso de pie. Su voz era apenas un susurro, pero el micrófono la amplificó por todo el auditorio. Tienen razón. Todos tienen razón. Yo usé mi posición. Yo manipulé personas, yo justifiqué mis acciones con versículos bíblicos, y lo hice sabiendo que estaba mal. No fue ignorancia, fue orgullo, fue ambición, fue lujuria. Yo llamé al padre Luis hombre de las tinieblas, pero el hombre de las tinieblas era yo. El silencio que siguió fue total. Nadie esperaba esa confesión. El padre Luis Toro cerró los ojos por un momento, como si estuviera orando. Luego habló. Pastor Hernández, usted acaba de dar el paso más difícil. Reconocer la verdad. Pero esto no termina aquí. El arrepentimiento verdadero incluye restitución. Debe buscar a cada persona que lastimó y pedir perdón. Debe renunciar a su ministerio hasta que haya un proceso real de restauración. Debe someterse a autoridad espiritual genuina, no a su propia interpretación de las Escrituras. Y debe enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. El pastor asintió lentamente. Entiendo. No sé si algún día podré reparar todo el daño, pero voy a intentarlo. Una de las víctimas, la mujer que había hablado primero sobre su hermana, se acercó al escenario. Su rostro mostraba años de dolor, pero también algo más. Determinación. Yo voy a presentar cargos formales, y voy a asegurarme de que todas las personas que sufrieron tengan voz. No porque quiera venganza, sino porque necesito justicia, y necesito que esto no vuelva a pasar. Varias personas asintieron. Otras comenzaron a intercambiar información de contacto. Se estaba formando una red de apoyo espontánea entre las víctimas. El padre Luis Toro observaba con una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por el dolor evidente, esperanza porque finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. El doctor Villalobos habló por última vez. Este debate terminó de una manera que nadie esperaba. Pero quizás era necesario. La fe no puede existir sin verdad. Y la verdad no puede ser ocultada indefinidamente. Agradezco a todos por su valentía al compartir. Y espero que lo sucedido aquí hoy sirva como ejemplo de que ningún líder religioso está por encima del escrutinio moral. El padre Luis Toro se acercó al centro del escenario. Abrió su Biblia una última vez. Quiero leer algo antes de terminar. Es del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Jesús dice, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». Cerró la Biblia lentamente. Estas son palabras duras, pero necesarias, porque nos recuerdan que no basta con usar el lenguaje religioso. No basta con citar versículos. No basta con hacer milagros o predicar sermones elocuentes. Lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre, siempre incluye amor, justicia y misericordia. Miró directamente al pastor Hernández. Usted me llamó hombre de las tinieblas porque defiendo la tradición católica. Pero la luz no se mide por la denominación religiosa, se mide por los frutos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el verdadero indicador de quién camina en luz y quién camina en tinieblas. El pastor Hernández no respondió. Simplemente agachó la cabeza. El padre Luis Toro continuó, ahora dirigiéndose a toda la audiencia. Hermanos católicos, protestantes, evangélicos, de cualquier denominación. Hoy aprendimos algo importante. La unidad cristiana no se construye atacándonos unos a otros. Se construye en la verdad y el amor. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una mujer mayor se puso de pie y comenzó a aplaudir. Otros se unieron. No era un aplauso de celebración. Era un aplauso de reconocimiento. Reconocimiento de que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que la mentira. El padre Luis Toro levantó la mano pidiendo silencio. No aplaudan. No vine aquí a ganar un debate. Vine a defender la fe.
Y la fe se defiende con verdad, no con victorias personales. Hoy no hay ganadores. Hoy solo hay heridas expuestas y un largo camino de sanación por delante. El auditorio comenzó a vaciarse lentamente. Algunas personas se acercaron al padre Luis Toro para agradecerle. Otras rodearon a las víctimas, ofreciendo apoyo y solidaridad. El pastor Hernández permaneció sentado en su mesa, solo, con la mirada perdida. Nadie se le acercó. El aislamiento era el primer fruto visible de sus acciones. El padre Luis Toro guardó su Biblia en un pequeño bolso de tela. Se acercó al moderador y le extendió la mano. Gracias, doctor Villalobos. Sé que esto no fue lo que esperaba. El moderador estrechó su mano. Fue más importante de lo que esperaba. La verdad siempre lo es. Mientras el sacerdote caminaba hacia la salida, varias personas lo detuvieron. Una joven de unos 20 años le habló con timidez. Padre, yo soy evangélica. Vine con prejuicios contra usted. Pensé que los católicos eran idólatras, pero hoy vi algo diferente. Vi compasión. Vi sabiduría. Vi amor. Creo que he estado equivocada sobre muchas cosas. El padre Luis Toro sonrió con calidez. Hija, no se trata de quién tiene razón en todo. Se trata de buscar juntos la verdad. Y la verdad siempre nos lleva a Cristo. Si hoy viste a Cristo en algo de lo que dije o hice, entonces dale gracias a Él, no a mí. La joven asintió y se alejó. El sacerdote continuó su camino hacia la salida. Afuera del auditorio el clima había cambiado. Las nubes grises de la mañana se habían disipado. El sol brillaba sobre la Ciudad de México, iluminando las calles llenas de vida. Era casi mediodía. Un grupo de periodistas esperaba en la entrada. Habían escuchado rumores de lo que había sucedido adentro y querían declaraciones. El padre Luis Toro se detuvo frente a ellos. No buscaba publicidad, pero entendía que el silencio a veces podía ser interpretado como complicidad. Una reportera le extendió un micrófono. Padre Toro, circulan versiones de que hubo múltiples denuncias de abuso contra el pastor Hernández durante el debate. ¿Puede confirmar eso? El sacerdote eligió sus palabras cuidadosamente. Puedo confirmar que varias personas compartieron experiencias dolorosas relacionadas con el ministerio del pastor Hernández. No me corresponde a mí juzgar la veracidad de cada testimonio. Eso lo harán las autoridades competentes. Lo que sí puedo decir es que cuando alguien usa su posición de autoridad espiritual para lastimar a otros, está traicionando el Evangelio de Jesucristo. Otro periodista preguntó, ¿considera que esto es un problema específico de las iglesias evangélicas? El padre Luis Toro negó con la cabeza. Absolutamente no. El abuso de poder existe en todas las denominaciones, incluida la católica. Hemos visto casos devastadores de abuso en nuestra propia iglesia. El problema no es la etiqueta religiosa. Es el corazón humano cuando se corrompe. Por eso necesitamos transparencia, rendición de cuentas y sistemas de protección para los vulnerables en todas las comunidades de fe. Una tercera reportera insistió. ¿Qué mensaje tiene para las víctimas de abuso en contextos religiosos? El padre Luis Toro miró directamente a la cámara. Que su dolor es real. Que no están solas. Que Dios no es como el abusador que usó su nombre. Dios es amor, compasión y justicia, y que tienen todo el derecho de buscar ayuda, de hablar, de denunciar. El silencio protege a los abusadores. La verdad libera a las víctimas. Los periodistas continuaron haciendo preguntas, pero el sacerdote se disculpó educadamente y se alejó. Necesitaba procesar todo lo que había sucedido. Caminó por las calles aledañas al auditorio, observando la vida cotidiana de la capital mexicana. Vendedores ambulantes ofrecían tacos y aguas frescas. Oficinistas salían de sus trabajos para el almuerzo. El tráfico era intenso, con el sonido constante de claxones y motores. La normalidad de la ciudad contrastaba con la intensidad emocional de lo que acababa de presenciar. Mientras caminaba, recordó por qué había aceptado el debate en primer lugar. No era para demostrar superioridad intelectual. No era para humillar al pastor Hernández. Era porque sabía que detrás de los ataques del pastor había personas confundidas, personas que necesitaban escuchar que la fe católica tenía fundamento bíblico e histórico sólido. Pero Dios había tenido otros planes. Había convertido un debate teológico en un momento de revelación y justicia. De regreso al auditorio, las víctimas se habían organizado en un grupo. Intercambiaban números telefónicos y correos electrónicos. Una de ellas, la mujer que había perdido a su esposo por el consejo médico negligente del pastor, tomó la iniciativa de coordinar los testimonios para presentarlos ante la fiscalía. Otra, la que había hablado sobre su hermana abusada, contactaba a una organización de derechos humanos especializada en casos de abuso religioso. El pastor Hernández permanecía sentado en el escenario, inmóvil. El doctor Villalobos se acercó a él con cautela.
Pastor, ¿necesita que llame a alguien? El pastor levantó la mirada. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. No hay nadie a quien llamar. Todos me abandonaron. Y tienen razón en hacerlo. El moderador sintió una mezcla de compasión y repulsión. Compasión por ver a un ser humano quebrado. Repulsión por saber lo que ese hombre había hecho a tantas personas inocentes. Debería buscar asesoría legal y asesoría psicológica. Lo que viene no será fácil. El pastor asintió débilmente. Lo sé, y lo merezco. Afuera del auditorio, un hombre de unos 35 años observaba todo desde la distancia. Había llegado tarde al debate y no pudo entrar. Pero escuchó las conversaciones de las personas que salían. Escuchó sobre las denuncias, sobre la confesión del pastor, sobre la respuesta del padre Luis Toro, y algo dentro de él se quebró. Había sido miembro de esa congregación durante años. Había defendido al pastor cuando otros lo cuestionaban. Había dado dinero sacrificialmente creyendo que estaba haciendo la obra de Dios. Ahora descubría que todo había sido una mentira. Se sentó en una banca cercana y comenzó a llorar. No era víctima directa de abuso, pero sentía la traición profundamente. Su fe había sido instrumentalizada. Su confianza había sido manipulada. Una mujer mayor se sentó junto a él. Era una de las que había estado dentro del auditorio. ¿Estás bien, hijo? El hombre negó con la cabeza. Fui miembro de esa iglesia. Creí en ese hombre. Defendí a ese hombre. ¿Cómo pude estar tan ciego? La mujer puso su mano sobre el hombro del joven. No eres el único. Muchos fuimos engañados. Los manipuladores son expertos en ocultar su verdadera naturaleza. No te culpes por haber confiado. Culpa al que traicionó esa confianza. El hombre se secó las lágrimas. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Cómo vuelvo a confiar en alguien? ¿Cómo sé que no me volverán a engañar? La mujer pensó cuidadosamente antes de responder. No hay garantías absolutas. Los seres humanos somos falibles, pero hay señales que podemos aprender a reconocer. Un líder genuino no busca poder, busca servir. No exige obediencia ciega, invita al discernimiento. No aísla a las personas de sus familias, fortalece los lazos comunitarios. No usa el miedo como herramienta de control, comparte el amor de Dios. Si un líder religioso no cumple con esas características, es momento de cuestionar. El hombre asintió lentamente. Nunca lo había visto así. Siempre pensé que cuestionar era falta de fe. La mujer sonrió con tristeza. Ese es el primer error que cometen los manipuladores. Convencerte de que cuestionar es pecado. Pero la Biblia misma nos llama a probarlo todo y retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Dios nos dio cerebro por una razón. Usarlo no es falta de fe, es responsabilidad. Dentro del auditorio, el padre Luis Toro había regresado. Vio al pastor Hernández todavía sentado en el escenario y decidió acercarse. No para confrontarlo nuevamente, sino por algo diferente. Se sentó en la silla junto a él. El pastor lo miró con sorpresa. ¿Por qué vuelve? El padre Luis Toro habló con voz tranquila. Porque aunque lo que hizo está mal, usted sigue siendo un hijo de Dios. Y mi trabajo no es condenar, es restaurar. Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, versículo 32. El pastor negó con la cabeza. No merezco su compasión. No después de lo que dije sobre usted. No después de lo que hice a esas personas. El padre Luis Toro lo miró directamente. No se trata de merecer. La misericordia de Dios no se gana, se recibe. Pero recibir misericordia implica responsabilidad. Debe hacer las cosas bien. Debe enfrentar las consecuencias. Debe cambiar radicalmente su vida. Si su arrepentimiento es genuino, se verá en sus acciones, no solo en sus palabras. El pastor asintió. No sé por dónde empezar. El padre Luis Toro pensó por un momento. Empiece por hacer una lista de todas las personas a las que lastimó. Todas. No omita ninguna. Luego, con la ayuda de profesionales, empiece a contactarlas para pedir perdón. No espere que lo perdonen. Algunos no lo harán y está en su derecho. Pero usted necesita intentarlo. También debe renunciar públicamente a su ministerio y comprometerse a no ejercer liderazgo religioso hasta que haya pasado por un proceso real de restauración supervisado por autoridad eclesiástica legítima. El pastor escuchaba con atención. Por primera vez en años, alguien le estaba diciendo la verdad sin adularlo ni temerle. ¿Y si las autoridades me procesan legalmente? El padre Luis Toro respondió sin dudar. Entonces, enfréntelo, no huya.
No se esconda detrás de abogados hábiles que busquen tecnicismos legales. Si cometió delitos, debe pagar por ellos. Romanos capítulo 13 nos habla de someternos a las autoridades porque han sido establecidas por Dios. La justicia terrenal y la justicia divina no están separadas. El pastor cerró los ojos. Tengo miedo. El padre Luis Toro asintió. Es normal tener miedo. Pero recuerde, el miedo que conduce al arrepentimiento es saludable. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero antes de llegar al amor perfecto, a veces necesitamos el temor que nos hace conscientes de nuestras faltas. Se levantó de la silla y extendió su mano. El pastor la miró por un momento antes de estrecharla. Era un gesto simple, pero cargado de significado. No era aprobación de lo que había hecho. Era reconocimiento de su humanidad compartida. Voy a orar por usted, Pastor Hernández. Y voy a orar por todas las personas que lastimó. Que Dios les dé sanación, y que a usted le dé el valor para hacer lo correcto. El pastor apretó la mano del sacerdote con fuerza. Gracias. No merezco su bondad, pero gracias. El padre Luis Toro salió del auditorio por segunda vez. Afuera, el grupo de víctimas todavía estaba reunido. Una de ellas, la joven que había sido abusada a los 15 años, se acercó a él. Padre, quiero agradecerle, no solo por hoy, sino por mostrarnos que la fe puede ser diferente, que no tiene que ser manipulación ni abuso, que puede ser amor genuino. El sacerdote sonrió con calidez. Hija, yo no les mostré nada, solo les recordé lo que Cristo ya enseñó hace 2000 años. El amor no se impone, se comparte. La verdad no se grita, se vive. Y la fe auténtica siempre produce frutos de bondad. La joven asintió. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? El padre Luis Toro asintió. Adelante. La joven dudó por un momento antes de hablar. ¿Usted alguna vez dudó de su fe? ¿Alguna vez se preguntó si Dios realmente existe? El sacerdote rió suavemente. Por supuesto. Todas las personas que piensan tienen dudas en algún momento. La duda no es enemiga de la fe. Es parte del camino. Lo importante es qué hacemos con nuestras dudas. ¿Las usamos como excusa para abandonar la búsqueda? ¿O las usamos como motivación para profundizar en la verdad? Marcos capítulo 9, versículo 24. Un padre le dice a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Esa es una de las oraciones más honestas de toda la Biblia. La joven reflexionó sobre esas palabras. Creo que necesito reconstruir mi fe desde cero. Todo lo que me enseñaron estaba contaminado por las mentiras del pastor. El padre Luis Toro puso su mano sobre el hombro de la joven. No desde cero, tienes una base sólida, tu experiencia del dolor y tu búsqueda de la verdad. Ahora construye sobre eso. Lee las escrituras con ojos nuevos. Busca comunidades de fe saludables. Habla con personas que vivan su cristianismo con autenticidad. Y sobre todo cultiva una relación personal con Cristo, no mediada por figuras de autoridad abusivas. La joven sonrió por primera vez. Lo intentaré. Gracias, padre. Otras personas se acercaron al padre Luis Toro con preguntas similares. Algunas buscaban recomendaciones de iglesias saludables, otras pedían literatura sobre apologética católica, otras simplemente querían compartir su historia y ser escuchadas. El sacerdote dedicó tiempo a cada persona, sin prisa, sin impaciencia. Era su vocación, acompañar almas en su camino de fe. El sol del mediodía caía sobre la Ciudad de México cuando el padre Luis Toro finalmente se despidió del último grupo de personas. El Auditorio Nacional comenzaba a vaciarse por completo. Algunos trabajadores del lugar iniciaban la limpieza de las instalaciones. El doctor Villalobos guardaba sus notas en un portafolio de cuero, todavía procesando lo que había presenciado. El pastor Hernández salió por una puerta lateral, caminando encorvado, como si el peso de sus acciones lo hubiera envejecido décadas en cuestión de horas. No miró atrás, no buscó a nadie. Simplemente se alejó bajo el sol brillante que parecía exponer cada sombra que había intentado ocultar durante años. El padre Luis Toro permaneció en la entrada del auditorio unos minutos más, observando el movimiento de la ciudad. Personas ordinarias viviendo vidas ordinarias, ajenas al drama que acababa de desarrollarse dentro de esas paredes. Esa normalidad le reconfortaba. Le recordaba que la vida continuaba, que el mundo seguía girando, que Dios estaba presente incluso en lo cotidiano. Una mujer de mediana edad se acercó tímidamente. No había estado dentro del auditorio, pero había escuchado las conversaciones afuera. Padre, ¿puedo hablar con usted un momento? El sacerdote asintió con amabilidad. Por supuesto. La mujer respiró profundo antes de hablar. Yo soy católica, pero mi hijo dejó la iglesia hace años.
Se unió a una congregación evangélica. Desde entonces no hemos tenido una conversación real. Él cree que yo estoy perdida. Yo temo que él esté siendo manipulado. Escuché lo que pasó aquí. Y me pregunto si hay esperanza de reconciliación. El padre Luis Toro sonrió con ternura. Siempre hay esperanza. La reconciliación no significa que todos tengamos que estar de acuerdo en todo. Significa que reconocemos nuestra humanidad compartida y nuestro amor común por Cristo. Hable con su hijo, no desde la defensiva, sino desde el amor. Escúchelo genuinamente, y permítale ver su fe a través de sus acciones, no solo de sus palabras. La mujer asintió con lágrimas en los ojos. Lo intentaré. Gracias. Se alejó lentamente. El padre Luis Toro miró su reloj. Era mediodía exacto. Había llegado al auditorio antes de las 9 de la mañana, preparado para un debate intelectual sobre doctrina. Salía 3 horas después habiendo presenciado algo mucho más profundo. El poder de la verdad para desmantelar la falsedad, el dolor de las víctimas reclamando su voz, y la posibilidad del arrepentimiento genuino incluso en los casos más devastadores. No había sensación de victoria, solo un cansancio profundo mezclado con gratitud. Cansancio por la intensidad emocional de todo lo vivido. Gratitud porque Dios había usado esa situación para algo mayor que un simple debate teológico. Caminó hacia la avenida principal donde había dejado su automóvil. Las calles estaban llenas de gente saliendo a almorzar. El olor a comida callejera llenaba el aire. Tacos al pastor, elotes, quesadillas. La vida ordinaria continuaba, ajena al drama extraordinario que acababa de concluir. Dentro del auditorio, el doctor Villalobos encontró la Biblia del pastor Hernández sobre la mesa. Había sido olvidada en medio del caos emocional. La recogió y la hojeó. Estaba llena de anotaciones, subrayados, referencias cruzadas. Era evidente que el pastor conocía las Escrituras profundamente. Pero ese conocimiento no había sido suficiente. El conocimiento sin carácter era peligroso. La doctrina sin amor era ruido vacío. El moderador cerró la Biblia y la dejó sobre la mesa. Alguien la recogería eventualmente. O quizás quedaría ahí como testigo silencioso de lo que había sucedido. El padre Luis Toro llegó a su automóvil. Antes de subir, miró hacia el cielo despejado. Las nubes grises de la mañana habían desaparecido por completo. El azul intenso se extendía sobre la ciudad como una promesa. Oró en silencio, agradeciendo a Dios por la sabiduría recibida, pidiendo sanación para las víctimas, rogando por la conversión genuina del pastor Hernández. Subió al automóvil y encendió el motor. El tráfico de la ciudad lo esperaba, intenso como siempre. Pero en su corazón había paz. No la paz de quien ganó una batalla, sino la paz de quien cumplió con su deber. Había defendido la fe sin comprometer la compasión. Había confrontado el error sin destruir al pecador. Había expuesto las tinieblas sin convertirse en alguien despiadado. Mientras conducía por las calles de la Ciudad de México, recordó las palabras del Salmo 119 que había citado durante el debate. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios había sido su guía durante todo el intercambio. No su inteligencia personal, no su habilidad retórica, sino la verdad eterna contenida en las Escrituras. El debate que había comenzado con una acusación devastadora había terminado revelando quién realmente caminaba en tinieblas. Y aunque el resultado había sido doloroso, también había sido liberador. Las víctimas habían encontrado voz. La verdad había salido a la luz. Y todos los presentes habían aprendido una lección fundamental. La autoridad espiritual debe ser ejercida con humildad, transparencia y amor, o se convierte en tiranía disfrazada de religión. El sol del mediodía brillaba sobre México, mientras el padre Luis Toro se alejaba del Auditorio Nacional, llevando consigo no el orgullo de una victoria, sino la satisfacción silenciosa de haber sido fiel a su llamado.